amigos del sur, soy Melanie de Quebec, tu amiga del norte, y hoy vamos a cocinar un plato muy quebequense, un plato sencillo, y en la receta hay 3 ingredientes principales que tenemos, son básicos, que tenemos en la casa. Hay papas, hay maíz y también carne de res molida. Es muy sencillo, pero es un plato que tenemos los quebequenses con este plato una relación emocionada porque es un plato que hacemos los días de la semana, porque es un plato rápido cuando hacemos un día pesado, que los niños regresan de la escuela y tienen hambre. Es rápido, completo. Y recordamos los días normal con la familia cerca. No es un plato que vamos a hacer cuando invitamos amigos a la casa o otra familia, pariente, por ejemplo. No, es un plato que la madre va a hacer a su niño durante el día y que la persona se cuida del niño va a hacer. Y por esta razón tenemos una relación emocionada porque los recuerdos son de la familia, cerca de los hermanos, los padres. Y también en este plato hay una canción que se llama Pâté chinois, es el nombre del plato. Y la canción, el grupo es Les Trois Accords, y en esta canción explica, es una historia que el hijo va a acompañar a su madre hasta la muerte, antes de morir, y él se dio cuenta que nunca podrá comer de nuevo el pâté chinois de su madre. Es muy triste, pero es la verdad. Todo el mundo tiene un plato de su madre que le gusta mucho, y aquí el mundo es el pâté chinois. Y también hay un programa famoso aquí de los años 90, creo, humorística, y cuando la madre con su hija siempre va a decir la receta a su hija, y a menudo ella no se recuerda de esta receta muy sencilla, y es gracioso. Tenemos bromas y la madre siempre va a decir los ingredientes: steak, lardin, patate. Y cuando un quebequense va a hablar de este plato, va a decir steak, lardin, patate. Porque steak es la manera de decir la carne, y vamos a decir steak haché para decir carne molida, y para decir que es de res o de cerdo vamos a decir porc haché, es cerdo molido, y res molida es bœuf haché. Y también el maíz en francés de Quebec. Maíz existe, es maíz también, pero vamos a decir la palabra blé d'Inde. Blé d'Inde es maíz porque cuando Christophe Colomb descubrió la América, pensaba que está en India, y cuando vio el maíz pensaba que está el trigo de India. Y si va a ser la traducción trigo de India, es blé d'Inde. Y también no vamos a hacer como el programa de quebequense, que la broma que es steak de patate, y que la hija no se recuerda nunca de los ingredientes, y cuando se recuerda de la receta va a hacer errores. Por ejemplo, la carne no molida, o porque el maíz es en
una lata, una caña y no va a abrirla y siempre hay errores de una persona idiota. Maintenant, commençons à faire le pâté chinois en français. Pour la recette, il vous faudra 4 patates. En francés la palabra es pomme de terre, pero en Québec es más común decir patate. Pelez les patates. Pelez les patates. Lavez et coupez les patates en cubes. Lavez et coupez les patates en cubes. Jetez l'eau. Jetez l'eau. Mettre les patates dans un chaudron. Mettre les patates dans un chaudron. Ajouter de l'eau. Ajouter de l'eau. Yo me gusta usar una olla a presión, es aún más rápido. Ouvrir le rond. Ouvrir le rond. El pícaro gira porque la vapor sale. No te preocupes, es muy seguro. La olla está bien cerrada. En francés de Québec, se llama un presto. Il vous faudra un oignon. Coupez l'oignon en deux. Enlevez la pelure. Enlevez la pelure. Émincez la moitié de l'oignon. Émincez la moitié de l'oignon. Pour ce qui est de la viande, vous aurez besoin de 2 livres de steak haché. 2 livres de steak haché. Mettre le steak dans un grand bol. Ajoutez l'oignon à la viande. Mélangez. Salez. J'ai mis 1 cuillère à thé de sel. Es mi ingrediente secreto. Poivrez. Poivrez. Mélangez. Faire fondre le beurre dans la poêle. Faire fondre le beurre dans la poêle. Ajouter la viande dans le poêlon. Faire frire le steak haché. Pendant la cuisson, brassez de temps en temps. La viande est prête. Vérifiez si les patates sont bien cuites. Égouttez. Bien égouttez. Ajoutez 1 tasse de lait. Ajoutez 1 tasse de lait. Ajoutez 1 cuillère à soupe de beurre. Salez et poivrez. Pilez les patates. Bien piler les patates. Ici, nous avons des patates pilées, une canne de blé d'Inde, en grains ou en crème. Canne es otra palabra quebequense, es un anglicismo para decir una lata. Ouvrir la canne. Égoutter la canne. Une canne de soupe aux légumes. Este ingrediente no es necesario. La receta original no tiene una sopa, pero tengo un hijo que le gusta mucho y otro no. Entonces, en mi plato, pondré la mitad en mi plato. Ouvrir la canne. Ouvrir la canne. Mettre la viande cuite dans un plat en verre allant au four. Mettre la viande cuite dans un plat en verre allant au four. Ajouter le blé d'Inde. Étendre le blé d'Inde. Aquí pondré la mitad en mi plato de sopa. Ajouter la soupe aux légumes. Étaler la soupe. Ajoutez les patates pilées sur le dessus. Ajoutez les patates pilées sur le dessus. Étalez avec une fourchette. Ser motivos con el tenedor como mi madre. Ajoutez un peu de persil sur le dessus. Allumez le four à broil.
es la temperatura más alta hoy. Mettre le plat au four. Mettre le plat au four. Cuire environ 5 minutes seulement. Sortir du four lorsque bien doré. Couper les portions. Couper les portions. Et servir. Aquí es la otra parte diferente con la sopa. Bon appétit! Hay dos historias en origen del nombre de este plato. La primera historia sería que durante que construimos el ferrocarril canadiense, en francés es chemin de fer pan-canadien, durante este momento tenía únicamente tres ingredientes y el cocinero aburrido de cocinar siempre la misma comida, intenta hacer piso de este plato y los trabajadores asiáticos, porque chinois, parte chinois en español es chino, y por esta razón el nombre se llama pate chinois. Pero parece que no es la buena historia. La buena historia sería que durante la inmigración en los Estados Unidos, los quebequenses en la ciudad de China, en Maine, en los Estados Unidos, tenía una tarta que está así. Y cuando los quebequenses regresan en Quebec con la receta, las personas dijeron, es el pate chinois, la traducción de China en francés es chinois. Parece que es la buena historia, creo que sí. Si algún día quiere hacer una sorpresa a un amigo quebequense, cocina este plato y estoy segura que el quebequense estará muy orgulloso que un amigo del sur hace este plato, conoce este plato y vas a hablar directamente a su